Noticia muy fuerte en nuestra comunidad tiene que ver con la eliminación de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Este es un regalo, un caramelo, una chupeta demócrata al final de la administración. Es habitual que al final de las administraciones demócratas se repartan estos caramelos, al menos para gobiernos o desgobiernos, como quieras verlo, como el de Cuba. Ya lo hizo Obama unos días antes, eliminó el tema de pies secos, pies mojados, amparado en razones humanitarias para no incentivar la migración irregular a través de la vía marítima, lo cual terminó construyendo posteriormente una vía irregular a través de la vía terrestre en ese paraíso inolvidable cuyo nombre es el paraíso de los volcanes, con la complicidad de Nicaragua y de un grupo de países que se prestaron para esta situación y para hacer llegar esa cantidad de migrantes desde Cuba hasta los Estados Unidos, aprovechando que la frontera sur hace mucho tiempo que es una coladera llena de falta de seguridad nacional. Ahora, el presidente Biden baja la cabeza ante el reclamo impuesto por la dictadura cubana. Desde Cuba hace mucho tiempo que se está exigiendo que sea cancelada la restricción y que Cuba salga de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Aquí hay otra cosa que se ha anunciado por parte de Biden. También está cancelando las acciones del título de la ley Helms-Burton que permite que los cubanos que fueron expropiados, que le quitaron sus propiedades y que ahora están siendo explotadas por entes del gobierno y del ejército en Cuba, puedan establecer demandas internacionales. Esto no forma parte del menú de la lista de países patrocinadores del terrorismo, pero este es otro reclamo secreto y también explícito que la dictadura lleva mucho tiempo haciendo y por supuesto Biden poco antes de irse baja la cabeza y aprueba este asunto. Biden con esta gestión está, número uno, mandándole un mensaje al exilio cubano. Les ha dicho: ustedes que votaron enérgica y totalmente por el ahora candidato electo y certificado, ustedes que se han vuelto un búnker republicano esencialmente en el sur de la Florida, ustedes con cara de exilio, aquí tienen mi agradecimiento porque me dieron la espalda durante todo este periodo, incluido el condado Miami-Dade. Adiós. Biden le saluda. Voy a quitar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Número uno, eso. Esta es la respuesta a ese exilio que le dio la espalda por su mala gestión, por su mal gobierno y que incluso en el condado Miami-Dade, que tiene un mayor número de personas registradas como demócratas, han salido a votar en masa republicano. Aquí hay mucho más que todo esto. Aquí hay una negociación secreta que se estaba haciendo entre el presidente Biden, el Vaticano y Cuba. Desde Cuba se había negociado y se había hablado con el Vaticano a través de una visita que tuvo lugar a mediados del año pasado y de una reunión con el sumo pontífice. Todo esto en Roma. Posteriormente, a inicios de este año, se envió una carta a el Papa Francisco pidiendo por este tema y ofreciendo la oportunidad de liberar a personas encarceladas, o sea, hacer un trueque en bajar al tono, concederle la libertad a muchos como parte de un genuino reclamo y liberar a estas personas como muestra de buena voluntad para que
Biden y la administración entiendan que Cuba necesita ser excluida de esa lista de países patrocinadores del terrorismo. Todo esto llevó al traste a este dictamen de Biden, pasándole por encima, hasta donde sabemos, incluso a su secretario de Estado, quien respondió en fecha reciente que la administración no estaba valorando sacar a Cuba de esta lista. Contactos establecidos con legisladores en el sur de la Florida me permiten asegurarles que el propio Blinken, apenado por este libretazo de Biden, se habría comunicado con algunos de los congresistas del sur de la Florida para indicarles que esto no era el plan, esto no era lo establecido, esto forma parte de los dislates de Biden a última hora antes de retirarse de la oficina oval. O sea, presuntamente no solo está traicionando Biden al exilio cubano, al cual no lo está traicionando porque nunca le ha rendido cuenta ni nunca ha macheado con él. Si usted cree que una gente que no es su amigo, que no tiene consideración ni por usted ni por su causa, lo traicionó, el estúpido es usted. Biden no está traicionando a nadie. Biden nunca ha cuadrado caja con este exilio, con esta postura por la libertad de Cuba e identificando al gobierno de Cuba como piedra angular de todo el problema que está ocurriendo a nivel regional. Para que ustedes recuerden y entiendan el respeto que tiene Cuba por este tipo de negociaciones, yo solo les voy a poner un escenario. Hace menos de una semana, las máximas autoridades de Cuba, sin previo aviso, se personaron para darle el apoyo a la juramentación fraudulenta de Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Usted cree que en aras de la coherencia, si usted está esperando para que lo quiten de la lista de patrocinador del terrorismo, debería presentarse a rendirle honores a un golpista en Venezuela? No pudo al menos Cuba disimularlo, mandando una delegación de menos nivel, como hicieron otros más de 100 países, quienes fueron a enterarse, fueron a la comparsa, fueron a ver al mono, pero no le alaron mucho la cadena. No, Cuba no pudo hacerlo, tuvo que ir en busca de ese máximo protagonismo de acompañar al dictador en el medio de su juramentación fraudulenta. Pero claro, técnicamente los argumentos de ir a la comparsa del dictador no son argumentos que están incluidos en el tema de el patrocinio a las naciones terroristas. Mientras le estaban enviando cartas con llantén al Papa en Roma, en Cuba se estaban reuniendo con autoridades enormes de Irán, con las cuales firmaron un convenio por 10 años. Irán, que es el eje del mal en muchas de estas regiones, Irán, que es el brazo armado que ha estado financiando a Hamas y a los organismos internacionales que están en medio de la guerra de Israel, convirtiéndose en enemigos del mundo. En medio de esa negociación, esperando que su santidad baje el dedo, hubo una reunión y un acuerdo por 10 años como para mostrarle al mundo: nos seguimos codeando con los grandes terroristas, con la gente que infunden miedo al planeta y a toda la humanidad. Se reunieron con Irán, han continuado las denuncias del tema chino, de las bases militares de espionaje, de los contactos estrechos de los mandos militares con Rusia. Sin embargo, esto no consta como un elemento que pueda ser importante para patrocinar el terrorismo en el mundo. Cuba se compromete, Cuba da garantías, dice el documento de Biden. Cuando Cuba ha dado garantías de algo, Cuba
ha estado celebrando este tema con grandes publicaciones en sus diarios a lo que han llamado el jubileo del 2025. De momento, la prensa oficial comenzó a utilizar términos ecuménicos, religiosos, para dar a entender un gran porcentaje de integridad y, como es obvio, comienzan a hacer lo que les da la gana. Están hablando de la liberación de unos 553 presos. En la parte nuestra, fuera de Cuba, la gente comienza a ponerle el apellido que no lleva. La gente dice, van a liberar a 553 presos políticos. Le digo a todo el que lo dice que lo están diciendo mal, porque técnicamente en Cuba no existen presos políticos. Por eso el propio Raúl Castro, en medio del escenario, con Obama presente en la Casa Blanca, en ese momento con su visita a Cuba, llamando la atención sobre el tema, se llena la boca de decir, dame la lista de esos presos políticos que, si hay alguno, antes que termine el día de hoy, van a estar liberados. Se pueden llenar la boca de decirlo, porque técnicamente la ley en Cuba no reconoce el estatus del preso político. Entonces, la interpretación del Vaticano, la interpretación que hace Biden y su administración es que van a liberar a 553 presos políticos. Poner en libertad a personas que nunca debieron estar presas siempre es una ganancia grande, porque no merecen estar encarcelados. Pero eso no es cierto. Ya hoy apareció una vocera del régimen en horas de la mañana evadiendo ese tema y diciendo, no me estés hablando de presos políticos, nosotros no tenemos presos políticos, nosotros tenemos presos comunes que están en las cárceles por el delito de sedición, personas que han alterado el orden público, y esas son las penas que están purgando en nuestra Constitución. La categoría de encarcelar a un preso político no existe en las leyes en Cuba, porque Cuba sabe que ese es un cuestionamiento a lo grande en medio del derecho internacional. Por lo tanto, esto es lo que han hecho, y hoy comienzan a salir las noticias que son halagüeñas, por supuesto, de la liberación de muchas personas en diferentes provincias. Hay reportes de Camagüey, hay reportes de Villa Clara, hay reportes de varias provincias del país. El de Camagüey, el primero en publicarse, fue muy simbólico porque han liberado a la primera persona que fue procesada por el tema de las protestas del 11 de julio, una joven de apenas 21 años. Su madre lleva todo este tiempo poniendo la denuncia. Su madre, muy alegre, muy contenta, ha puesto, por supuesto, también el anuncio hoy en redes sociales de que su hija ha sido puesta en libertad. Es una fiesta para una madre ver a un hijo libre, pero los han tomado como punta de lanza para organizar todo este proceso. Son 553. No tenemos acceso a la lista, no sabemos si ahí está Jesús Daniel Romero, no sabemos si ahí está José Daniel, que ha peleado tanto por la causa de Cuba desde Unpacu, no sabemos si están los nombres más importantes de los luchadores, no sabemos si está Otero Alcántara, no sabemos si los nombres que simbólicamente más se han enfrentado, al menos mediáticamente, al régimen, están en esa lista. En 553, bajo esto, lo mismo puede ser liberado uno que se robó una paloma hace una semana que alguien que cometió un delito menor. Y con esto es absolutamente con lo que están jugando. Las personas que han estado poniendo demandas por el tema del amparo de la ley Helms-Burton. Aquí hicimos una entrevista exclusiva que estrené en la temporada de fin de año con uno de esos cubanos. Su abuelo era el dueño de Cayo Coco. La entrevista ha sido muy vista, muy visitada en nuestra plataforma de YouTube. Y él cuenta cómo estableció una demanda y tiene varias demandas establecidas en este momento. Demandas contra firmas y entidades internacionales que están
comercializando con la dictadura, poniendo a la venta opciones de turismo en un lugar que le fue expropiado a su familia. Ya él ganó una de estas demandas. Finalmente, no lo llevó a las últimas consecuencias. Es una persona de una avanzada edad y no quiso seguir estirando el chicle por miedo a que la muerte le llegue primero que su derecho de restituir el valor de su familia. Llegó a un acuerdo generoso, cobró, lo ha compartido con los suyos y está esperando por otras demandas que están en curso. Esas demandas que están en curso van a detenerse muy probablemente de una manera inmediata, porque Biden ha eliminado ese capítulo de la ley Helms-Burton que ha permitido que los dueños que fueron expropiados puedan demandar. O sea, les está diciendo: ustedes no valen nada, ustedes no tienen derecho a reclamar nada, que la dictadura siga explotando todos estos asuntos. Esa es una respuesta a una comunidad. Ese es decirle: ustedes querían votar por Trump, mira, esto es lo que tengo para ustedes. Es horrible. Mírenlo en un orden consecutivo. Sube el telón, baja el telón. En la Asamblea Nacional del Poder Popular, de momento te dicen que hay que dolarizar para que todo funcione mejor, y con la dolarización poder sufragar otro tipo de cosas que solo se permiten con el dólar. Abren tiendas donde solo puedes pagar con dólar, inventan una tarjeta en la que puedes depositar dinero desde cualquier parte del mundo en dólares, evadiendo los mecanismos financieros de control. Sube el telón, baja el telón, en medio de los apagones, sin combustible, sin nada, lanzan una marcha del pueblo combatiente a las calles para decir y asegurar que esa marcha lo que está es pidiendo que nos quiten definitivamente de esa lista de países patrocinadores del terrorismo, lo cual fue anunciado como un gran éxito. Sube el telón, baja el telón, le mandan cartas al Vaticano diciéndole: vamos a liberar a los presos políticos, nos vamos a reunir, vamos a tener todo este contacto. Dicho sea de paso, la máxima autoridad de la Iglesia Católica en Cuba manifestó ante la prensa que se enteraba, como mismo se enteraba el pueblo, de esta negociación. A él nunca lo consultaron, le pasaron por arriba y negociaron directo con el Vaticano. El hombre ha tenido la dignidad de decir: yo no tengo nada que ver con esto, la iglesia cubana no fue consultada. Sube el telón, baja el telón. Biden iba a estar el día 9 viajando a Italia para formar parte de una visita también al Vaticano, y entre los temas seguramente estaba esta negociación que estaba pendiente. Solo que Biden canceló el viaje a Italia por la crisis con los incendios en California. Sube el telón, baja el telón. De momento sacan a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, lo cual concreta algo que es visible ante nuestros ojos. Esto significa que estaba todo cuadrado completamente de antemano y que la administración Biden estaba recibiendo esta presión para conseguir este resultado. ¿Qué va a pasar? Bueno, en primer lugar, inmediatamente la administración entrante no puede volver a colocar a Cuba en esa lista. ¿Por qué? Porque esto lleva un proceso burocrático y federal enorme que ahora ya está corriendo como un proceso federal en el que se están desmovilizando todos los mecanismos que incluían esta sanción. Luego, cuando se vuelvan a reunir esas comisiones y vuelvan a decidir, si es que lo deciden, que vuelva a imponerse la sanción, entonces comenzaría otro proceso burocrático de incorporación de esta sanción. Eso lleva un lapso de tiempo grande, que algunos dicen que sería de 6 meses, otros están hablando incluso de 1 año, y en ese lapsus de tiempo la dictadura respira, hace negocios, le entra dinero, se oxigena
buena y se prepara para sostenerse ante sus próximas escaramuzas. Esto va a garantizar muchas cosas, esto va a devolver muchas limitantes y esto le va a quitar aproximadamente un año de medidas, al menos desde este enfoque, a la administración entrante, la cual podrá tomar otras medidas enérgicas con el tema Cuba, pero al menos estas que son decisivas, que son las que más daño hacen, no podrán sostenerlas. ¿Cuál es? Al salir de la lista de patrocinador del terrorismo, puedes tener un nivel de comercio, de transferencias, de contactos con bancos internacionales y el dinero va a llegar a oxigenar nuevamente al gobierno cubano. Eso es lo que va a pasar, eso es lo que se ha concretado hasta este momento y eso es absolutamente bochornoso, pero real. Ese es el cuento de la A a la Z de Biden elimina a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Nadie lo estaba esperando, pero todos lo sabían. Vinieron los militares cubanos, se pasearon por el aeropuerto. Esto era la base. Vinieron, claro. Pero si vinieron al aeropuerto y todo, qué lindo fue, no pasó nada, no son terroristas, no han hecho daño. El dictamen dice, en los últimos 6 meses se han portado como niños de kinder, jugando a la casita con la muñeca. Son muy buenos, no ha ocurrido nada. Bueno, ahí tienen el premio de Biden para el exilio cubano. La gente que se pregunta, ¿por qué esos emigrados, incluso los recién llegados, finalmente cuando se convierten en ciudadanos estadounidenses, libres de polvo y paja, de presión y chantaje, de papeles e identidad, se registran muchas veces, en mayoría, en el Partido Republicano? Aquí tienen un nuevo ejemplo para que puedan ilustrar la respuesta. Hago una pausa, ya vuelvo.